Hola, ¿qué tal? Es momento de actualizar la información aquí en El Mundo Ahora en la pantalla de France 24. Soy Juan Pupiales. Es un placer estar con ustedes. Titulares. En Colombia asume la presidencia el ultraderechista Abelardo de la Espriella. El abogado de 48 años toma posesión en Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia y con la seguridad como uno de los principales ejes de su administración entrante. Perú y México restablecen sus relaciones diplomáticas después de meses de desencuentros. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su homóloga Keiko Fujimori acordó conceder un salvoconducto a la ex primera ministra de Pedro Castillo, Betsy Chávez. Ampliamos desde Lima. Tragedia en Tailandia. Un adolescente de 14 años mató a 5 personas en un colegio después de haber arrebatado también la vida de sus propios abuelos. Posteriormente se suicidó. Damos inicio en Colombia, en donde este viernes tiene lugar la posesión presidencial del ultraderechista Abelardo de la Espriella. El abogado de 48 años sucede a Gustavo Petro, quien fue el primer presidente de izquierdas en la historia de esta nación. De la Espriella asume el cargo en una juramentación que por primera vez en la historia de la República tiene lugar fuera de Bogotá, la capital. La ciudad de Cali, la tercera más poblada de Colombia, acoge la asunción de la Espriella. La seguridad es uno de sus varios desafíos. En el siguiente informe repasamos los principales retos de su administración. Un nuevo gobierno que apuesta por un cambio radical y se enfrenta a numerosos desafíos. En Colombia, una de las mayores preocupaciones y emergencias es la seguridad. En varias regiones, los grupos armados han ganado terreno, expandiendo el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, aumentó en un 3,5% la superficie cultivada de coca en el país entre 2023 y 2024, según las últimas cifras. Y en general, la situación humanitaria está en su nivel más crítico en 10 años, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. La nueva administración tendrá como tarea recuperar el control territorial y atender a las regiones que denuncian el abandono por parte del Estado, eso al tiempo que preserva el Estado de Derecho. En el ámbito económico, si bien el nuevo mandatario hereda de mínimos históricos de pobreza y de desempleo, el país cerró 2025 con un déficit fiscal del 6,4% del PIB y una deuda neta en un 58,5%, encima del límite del 55% que fija la regla fiscal. Además, el Banco de la República subió las tasas de interés hasta el 12%. En paralelo a su guerra contra el narcotráfico, el nuevo gobierno también tendrá que buscar alternativas económicas a la economía ilícita. Por otra parte, deberá atender a la crisis estructural del sistema de salud, con, entre otros, problemas de acceso a los servicios de salud y a los medicamentos. Y para superar estas pruebas, Abelardo de la Espriella se enfrentará al desafío de la gobernabilidad con un Congreso altamente fragmentado. Sin bancada en el Senado y en la Cámara de Representantes, tendrá que encontrar acuerdos con partidos tradicionales para buscar una mayoría política. Eso en un país polarizado, donde ganó con menos de un punto porcentual de diferencia con su adversario de izquierda. Otra de las noticias del día pasa por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México, rotas desde noviembre del año pasado. El asilo político para la ex primera ministra peruana Betsy Chávez, quien sirvió en el gobierno del izquierdista Pedro Castillo, radica como eje de este conflicto. Previamente desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos entregó detalles sobre las razones detrás de esta decisión. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado el restablecimiento de las relaciones entre México y Perú luego que el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori otorgó el salvoconducto a la ex primer ministra Betsy Chávez. La Cancillería peruana, a través de un comunicado, ha afirmado que en Perú no existe persecución política y que impera el Estado del Derecho. Además, ha dicho que Perú respeta los convenios internacionales, así como la Convención de Caracas de 1954, que
rige sobre el asilo diplomático. Hay que recordar que Perú rompió relaciones diplomáticas con México el año 2025 porque esta nación otorgó asilo diplomático a Betsy Chávez. En ese momento, el gobierno de Perú calificó como una intromisión de México a los asuntos internos de esta nación y calificó el hecho como un acto inamistoso de México. Ahora que las cosas han vuelto a la normalidad, la presidenta Keiko Fujimori ha dicho que su gobierno se siente muy contento del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con México. Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha señalado que el acto de Perú al otorgar el salvoconducto es un gesto de buena voluntad. Sin embargo, ha reafirmado que México va a seguir abogando por la liberación del expresidente izquierdista Pedro Castillo, quien fue condenado a más de 11 años de prisión. Más noticias de América Latina. Con protestas y detenciones en las calles, el Senado argentino dio media sanción a un proyecto de ley sobre propiedad privada, pero sin puntos clave para el gobierno del ultraderechista Javier Milei. Los detalles los tiene nuestra compañera Dacy Lanza. Cañones de agua y balas de gomas contra una multitud en Buenos Aires. La manifestación rechazaba la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que deliberaba el Senado y que aprobó en la madrugada del viernes. Con 37 votos afirmativos y 33 votos negativos queda aprobado en general el proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. La aprobación de la propuesta del gobierno de Javier Milei fue celebrada por la líder del bloque oficialista. Un proyecto aprobado con capítulos importantes para los argentinos de bien, desalojos, ocupas y evitar expropiaciones a la kirchnerista. La población se manifestó en distintos puntos del país y centralmente frente al Congreso. Hoy estamos acá porque lo que pretende el gobierno y los cipayos que lo acompañan es entregar nuestro país, es vender nuestro país. Lo que pretenden con esta ley es que Argentina deje de ser de los argentinos. La iniciativa propone facilitar los desahucios por falta de pago de alquileres, entre otros puntos. Sin embargo, el texto original era más amplio y buscaba liberalizar la venta de tierras a extranjeros, pero al prever la falta de apoyos necesarios, el oficialismo lo retiró. Ya en la deliberación también se rechazó modificar la ley de manejo del fuego. El mileísmo buscaba permitir el uso comercial en terrenos recién quemados, pero los críticos aseguraban que de modificarla habría quitado esa protección, abriendo la puerta a los incendios intencionales. Ahora la iniciativa pasó a diputados antes de su potencial conversión en ley. Vamos a Costa Rica, en donde este viernes se registran protestas contra la derechista Laura Fernández, la presidenta. Cientos de personas se tomaron la Plaza de la Democracia en San José para expresar su malestar con el Ejecutivo. Aseguran que esta administración es una amenaza, critican a Fernández y a su predecesor y padrino político Rodrigo Chávez, que ahora hace parte del actual gabinete como ministro. Más noticias. España hizo efectiva su amenaza contra Italia y anunció la imposición de los controles fronterizos temporales a los viajeros que lleguen desde Italia. Madrid mantiene el pulso ante Roma, que previamente había suspendido la libertad de tránsito de la zona Schengen como respuesta al manejo que el presidente Pedro Sánchez dio a la crisis migratoria en el enclave de Ceuta la semana pasada. Todo ello mientras la situación humanitaria en Ceuta sigue siendo compleja, especialmente para los menores no acompañados. Han pasado varias noches durmiendo en carros. Los migrantes menores de edad no acompañados han recibido el cobijo de los ciudadanos de Ceuta. Los intentan proteger, al menos, del terror de la noche. Y hay algunas personas que vienen aquí y maltratan a los chicos. También se llevan a las chicas. Es que ojalá se hubieran visto vídeos por las noches aquí, es que se pasa mal. Tras la llegada masiva de migrantes al enclave español en África, muchos han dormido a la intemperie, porque los centros de acogida no tienen más espacio. El gobierno español de Pedro Sánchez prevé trasladar en las próximas semanas a algunos menores migrantes de Ceuta a la península. Ha habido una situación de desborde que ya se está controlando. Es verdad que hay muchos niños y niñas y el procedimiento lleva su tracto. Hemos querido, y aquí sí que trasladar que hemos dado prioridad a los perfiles más vulnerables. Esto es niñas y estos son niños y niñas menores de 13 años, que hay un volumen importante. Una crisis que derivó en otra, el conflicto diplomático entre España e Italia que se agudiza.
Roma anunció que mantiene la suspensión del acuerdo Schengen con Madrid, es decir, controles a viajeros que lleguen de ese país, al menos hasta mediados de agosto. Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras. No tenemos intención alguna de reconsiderar la decisión de suspender la aplicación del acuerdo de Schengen a los nacionales de terceros países que lleguen desde España, al menos hasta el 15 de agosto y en cualquier caso hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos de seguridad y terrorismo para Italia. Ante la negativa de dar marcha atrás, España decidió responder recíprocamente y estableció de manera temporal controles fronterizos con Italia, que iniciarán este sábado 8 de agosto y estarán vigentes hasta el 7 de septiembre. Las autoridades revisarán la identidad y nacionalidad de los viajeros y en casos de nacionales de terceros estados, visa de permiso de residencia. De otra parte, el Senado de Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Se trata de una medida dirigida contra la industria de los hidrocarburos y que aún debe recibir el visto bueno de la Cámara de Representantes, en donde no se espera una votación hasta antes de septiembre. Entre los sancionados figuran funcionarios, instituciones financieras y oligarcas. Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron en La Meca un acuerdo trilateral de defensa este viernes, en medio del conflicto entre Irán y Estados Unidos, que ha tenido consecuencias sobre casi todos los países de la región. Este pacto busca principalmente disuadir a Teherán de atacar a estos territorios. El informe lo tiene Gabriel Colchen. Recep Tayyip Erdogan, Mohammed bin Salman y Shehbaz Sharif en La Meca. Este viernes, los líderes de 3 de las principales potencias sunitas de la región, Turquía, Arabia Saudita y Pakistán, firmaron un acuerdo conjunto de defensa. El acuerdo de defensa conjunta de La Meca permite a los 3 países signatarios desarrollar capacidades de defensa conjuntas, reforzar la disuasión estratégica, mejorar la preparación e integrar aún más sus respectivas capacidades de defensa para hacer frente conjuntamente a cualquier amenaza a su seguridad. En virtud del acuerdo, cualquier ataque armado externo contra cualquiera de los 3 países se considerará un ataque contra los 3. En medio del conflicto en Medio Oriente, los 3 países buscarían disuadir a Irán de atacarlos y contener la influencia de la potencia chiita. Desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra contra Irán en febrero, Teherán respondió atacando bases militares estadounidenses, entre otros objetivos, en la región y especialmente en el Golfo Pérsico. Arabia Saudita, además de sufrir ataques iraníes, también acusó a milicias iraquíes, apoyadas por Irán, de atacar su territorio. También reanudó su conflicto con los hutíes de Yemen, que anunciaron un bloqueo a los navíos saudíes en el Mar Rojo. Por su parte, Turquía anunció en marzo haber interceptado misiles iraníes que se dirigían hacia su territorio. Y en 2024, Irán había lanzado ataques contra un grupo baluchi en Pakistán. Ankara, Riad e Islamabad son 3 potencias militares importantes. Turquía, que hace parte de la OTAN, tiene el segundo ejército más grande de la organización. Arabia Saudita es uno de los países del mundo que mayor presupuesto invierte en defensa y Pakistán es la única potencia nuclear militar del mundo musulmán. Riad e Islamabad ya habían firmado un acuerdo de defensa en septiembre de 2025 y queda por ver qué alcance tendrá este nuevo acuerdo trilateral. Vamos a Tailandia. Un adolescente de 14 años asesinó a tiros a 7 personas antes de él mismo suicidarse. Entre los fallecidos están sus abuelos y 5 personas en un centro educativo a las afueras de Bangkok, donde también dejó al menos 30 heridos, 9 de ellos de gravedad. El primer ministro prometió introducir una nueva ley de control de armas de fuego en el país con mayor número de artefactos de este tipo en todo el sudeste asiático y donde se han producido varios tiroteos mortales en los últimos 6 años. Veamos. Fuera del colegio, profesores llorando, abrazados. El personal y los alumnos de este centro educativo de las afueras de Bangkok han vivido una pesadilla en plena jornada escolar. Una adolescente de 14 años abrió fuego causando varios muertos y heridos antes de suicidarse.
Algunos alumnos y profesores lograron encerrarse en las aulas, otros lograron esconderse o huir. Intentamos refugiarnos en los baños, pensábamos que ya se había acabado y entonces un profesor gritó: corran rápido, el tirador se fue hacia otro edificio y corrimos hasta aquí. Cuando llegué reinaba el caos total. Los estudiantes a los que atendíamos en el exterior tenían heridas en la espalda, el pecho y los brazos. Les prestamos los primeros auxilios. El autor del tiroteo seguía actuando en ese momento. Según la policía, el tirador es uno de los alumnos del instituto. Disparó más de 20 veces con una pistola que pertenecía a su abuelo y se le encontraron en su poder unas 30 municiones adicionales. La policía precisó que el tirador había asesinado a sus abuelos en su domicilio antes de dirigirse a su instituto y abrir fuego. Me entristece profundamente no solo por las víctimas, sino también por constatar que un incidente de este tipo pueda producirse en nuestro país. Por eso el gobierno no ha autorizado la ampliación del derecho a la tenencia de armas de fuego, precisamente por esta razón. Los compromisos políticos de los últimos años para endurecer la legislación sobre la tenencia de armas no han impedido que se multipliquen los tiroteos. Se trata del segundo tiroteo mortal en un centro educativo de Tailandia este año. Fin del informativo. En minutos más noticias. Quédense con nosotros.